Bueno, vamos ahora a leer Romanos 3. Dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. O sea, los judíos fueron los que Dios utilizó en el Antiguo Testamento para traer todas las bendiciones. Versículo 2. Mucho, en todas maneras, pero primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. O sea, el hecho de que algunos se hayan perdido, eso hace que Dios los deseche. De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. O sea, nuestra infidelidad no hace que Dios sea infiel. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia, como algunos, cuya condenación es justa, afirma que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? O sea, los judíos se perdieron en cuanto al plan de Dios, pero Dios permaneció fiel y más bien los justificó. Entonces, como dice Pablo, muchos se burlaban de ellos porque creían que los cristianos decían, hagamos males para que vengan bienes, porque los cristianos dicen que es por fe, no por obras, la salvación. Entonces así los molestaban. Versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? O sea, que los judíos, en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a los judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. O sea, porque era dirigido a judíos también. Entonces, tanto los judíos como los gentiles, o sea, todos los que no eran judíos, todos los hombres están bajo pecado. Y eso es la premisa sobre la que se desarrolla todo el plan de salvación. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Está hablando de los hombres en general. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. O sea, todos son pecadores. Entonces mejor todos cierren su boca, no digan, no, es que yo sí merezco la salvación, no, yo sí soy bueno, yo soy judío y he cumplido siempre la ley. No, todos están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Es decir, Dios mío, estoy en tus manos, júzgame tú porque yo soy pecador. En versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. O sea, por ser bueno, por no robar, por no mentir, por no adulterar, por no envidiar, codiciar, etc., no por eso voy a ser justificado por la ley, por Dios. Dice versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, todos, no hay uno solo que no haya sido pecador, pero este conocimiento de la ley es lo que nos enseña que hay pecado en nosotros. Versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Ok, entonces Pablo dice, ya entendimos que todos somos pecadores. Ahora, aparte de la ley, que fue dada para que nosotros entendiéramos que somos pecadores, se ha manifestado la justicia de Dios. Todo lo que estaba diciendo es, todos somos pecadores, pero ahora en Jesús se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Es decir, los que creen en Jesús pasan de ser pecadores delante de Dios a ser justificados. ¿Por qué? Porque Jesús pagó por nuestros pecados.
La justicia de Dios, dice el versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Es decir, si creo en Jesús, tengo la justicia de Dios. Dios me da como un regalo su justicia, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por mis obras, no, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios, como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea, Dios usa a Jesús y pasa por alto todos los pecados que nosotros hemos cometido y usa la sangre de Jesús para limpiarnos. Versículo 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Es decir, Dios pasa por alto todos los pecados que hizo Abraham, Isaac, Jacob, David, Daniel, todos los pecados del mundo antiguo antes de Jesús. Dios los pasa por alto porque dice, ok, en la figura de Jesús ahora puedo hacer justicia. Y por eso Jesús, cuando estaba en la cruz, dijo, Eloi, Eloi, lama sabactani, o sea, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento Dios se separó de Jesús, porque Dios no puede estar junto con el pecado. Jesús siempre había contado con la permanente compañía de su Padre, pero en ese momento Jesús dice, ¿por qué me has desamparado? Para que nosotros supiéramos que el pecado del mundo había sido puesto en Jesús en pro de nuestra salvación y justificación. Versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. O sea, ya ahora Dios puede ser justo en no castigarnos, porque ya castigó a Jesús a cambio nuestro, y a nosotros nos puede dar la justicia de Jesús. Versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? O sea, ¿ustedes de qué se pueden jactar? ¿De qué pueden estar orgullosos? Si la queda excluida, o sea, queda fuera. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Es decir, no fuimos salvos por obras. Dios no nos salva por ser buenos, nos salva por confiar en Él y por aceptar a Jesús. Versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Esto fue toda una revolución con Martín Lutero y la Iglesia Católica y etc. Y en esto era lo que Martín Lutero se centró, y él decía, es que no es por obras, la salvación no es por obras, sino por fe sin las obras de la ley. Las obras son un resultado como agradecimiento, pero no la razón por la cual Dios me salva. Versículo 21. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, es decir, a los judíos, por medio de la fe a los de la incircuncisión, es decir, a nosotros los gentiles. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley, es decir, el Antiguo Testamento sigue vigente, pero el Antiguo Testamento era el que daba las sombras de esta nueva dispensación de la gracia en el Nuevo Testamento.